está pasando en Las Bambas? Uno de los proyectos mineros más grandes del país, uno de los proyectos mineros de cobre más grandes del mundo. Bueno, van a empezar, la minera Las Bambas anunció que viene iniciando una reducción progresiva de sus operaciones desde el pasado 31 de octubre ante nuevos bloqueos, nueva conflictividad social que afecta a este importante proyecto minero. Estamos con Giselle Guamaní, especialista en transformación de conflictos. ¿Cómo está, Giselle? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches. A ver, uno se pregunta, porque Las Bambas es un proyecto sumamente clave para el sector minero, pero desde que comenzó, me parece, en el 2016, se ha visto sumamente afectada por la conflictividad. ¿Qué pasa en Las Bambas? Bueno, ahí tenemos la confluencia de varias comunidades, varias provincias, varios distritos, regiones también, que tienen compromisos con empresas, con el Estado, negociaciones directas, que todas están con diferentes tiempos, con diferentes exigencias, con compromisos incumplidos, y tenemos un desorden en todos estos procesos, tanto de negociación, de procesos de diálogo, mesas de trabajo, que se sobreponen unas a otras y que vemos que en algunas oportunidades hasta toman turnos, toman periodos de bloqueos de forma consecutiva, a veces de forma paralela, y se hace una región, una zona casi inmanejable. Es decir, hay demasiadas, o muchísimas, no demasiadas, sino muchísimas comunidades alrededor de este proyecto, porque entiendo que abarca Apurímac e incluso parte del Cusco. Exacto. Entonces tienes una situación donde no puedes satisfacer a todo el mundo. Bueno, hay que tomar en cuenta que este espacio que le llaman el corredor Vía al Sur, el corredor minero, tiene que ser visto ya como una zona, un territorio que tiene que ser manejado con una visión territorial del manejo de conflictos. Es decir, una visión casuística de caso por caso, con diferentes actores, que a veces hay actores que participan en 2 mesas de diálogo, que participan en mesa técnica y a la vez en otros espacios, se genera una complejidad que se hace muy difícil, tanto para el Estado como para las empresas. Un elemento que también hay que considerar y que es recurrente en la mayoría de los periodos es que cuando hay cambio de gobierno, como va a haber el 1 de enero un nuevo gobierno regional, nuevos gobiernos locales, existe este síndrome de asegúrame de los compromisos son cumplibles para el siguiente periodo. Entonces, lo que vemos en este momento también es una ansiedad en muchos de los líderes que están buscando asegurarse en este momento de que tanto el Ejecutivo como también la empresa aseguran los compromisos más allá de asumir nuevas autoridades, los gobiernos locales. Y ahí es interesante, dado que habla de los gobiernos locales, porque en esta parte del corredor minero del sur, porque muchos dicen, pero Libre fracasó en las últimas elecciones regionales y municipales, no parece del todo cierto cuando uno analiza las alcaldías que se ganaron justamente en el corredor minero del sur. ¿Por qué un partido como Perú Libre, que es un partido comunista, digamos que está en contra de la minería, al menos en manos del sector privado, termina ganando justamente en distritos que tienen que ver con la minería? Bueno, eso está directamente con las expectativas que se han estado manejando a lo largo del último año, año y medio. Hay que recordar que inclusive varios de los funcionarios que han estado involucrados en varios de estos procesos de diálogo, como el mismo congresista Bellido, fueron tomados en custodia. Hay diversas versiones sobre si fueron retenidos o no, secuestrados, no es discusión, pero sí hubo una custodia forzada de estos funcionarios precisamente por el incumplimiento de las expectativas que habían sido muy, muy altas, levantadas precisamente durante el periodo del premier Bellido en esa época. Entonces, lo que vemos, y hay que pensar y recordar, que las actuaciones que hacen tanto los políticos como también los gestores en gestión de conflictos tienen una incidencia directa en las expectativas que tienen las personas para tanto los procesos de diálogo, de negociación, pero también su comportamiento en los procesos de conflicto. A ver, usted tiene una posición independiente, y eso es lo bueno, porque a veces cuando entrevistamos a los involucrados, todos dicen, no, no es mi culpa. ¿Cuál es la responsabilidad también de la minera?
¿Hay un nivel de responsabilidad en todo esto? Yo creo que hay responsabilidad de todos, desde lo nacional, lo regional y lo local, y también del sector privado. Algo que tenemos que tener muy claro es que hay determinados proyectos que las comunidades piden, demandan con justicia y que tienen que ver con elementos comunes como salud, educación, electricidad. Y allí puede haber la tentación de muchas empresas de cubrir esas necesidades desde sus propios fondos, desde sus propios proyectos. Y ahí creo que hay que tener mucha claridad sobre aquello que le corresponde al Estado y que en estas zonas mineras debería ser un mínimo, un básico. Exacto. Para todas las comunidades. Porque yo me pongo a pensar, muy bien, la minera sale y nos dice, mira, he construido esta carretera, este colegio, esta posta con todo de primera. Y claro, unas 3 comunidades más allá se pasan la voz y dicen, yo también quiero eso. ¿Qué hay que hacer? Bloqueemos pues entonces el corredor minero del sur y vamos a obtener eso que obtuvo la comunidad B. Por eso decía en un inicio, hay que tener mucho orden, y eso cuesta, sobre todo con tanto cambio de gobiernos, han habido diferentes promesas, cuesta tener un orden y tener una lógica en estos procesos. Entonces, en el mediano plazo lo que tenemos son procesos que compiten unos con otros. La mesa de técnica, la mesa de diálogo, el otro espacio, compiten inclusive entre comunidades para ver quién gana más, quién obtiene mayores movilidades, mayores montos. Y esa es una dinámica muy, muy dañina, tanto para las comunidades, para los gobiernos locales y también para la misma empresa. Lo que hay que tener en cuenta es de que el Estado no debería ser reemplazado por el sector privado en muchas de sus funciones, que es responsabilidad, y me refiero el Estado en sus 3 niveles, claro, de hacer que estos proyectos sean viables. La empresa debería trabajar en aquellas áreas estratégicas en las cuales puede potencializar mejor los esfuerzos, las capacidades tanto de la sociedad civil, los liderazgos locales, pero también del Estado. Entonces, en realidad, las mejores experiencias que tenemos en el país son aquellos espacios multisectoriales, multiactores, en los cuales empresa, Estado en sus 3 niveles, sociedad civil y, ¿por qué no, otros actores, tanto de la cooperación internacional, de otros países, entran en una sinergia para poder potencializar todo aquello que pueden ofrecer, que les corresponde según competencias y que pueden maximizar el desarrollo local? Y ahora, a ver, saliendo un poco de las vampas y viendo la situación de conflictividad, ya en el 2022 los datos que teníamos de la Defensoría del Pueblo señalaban que los conflictos han aumentado, no solo en número, sino también en nivel de violencia. ¿Qué nos espera en los próximos meses? A ver, es correcto lo que dice la Defensoría del Pueblo, que hay un número que ha ido incrementando gradualmente, pero también en la intensidad. Así es. Y diríamos que cuando vemos la conflictividad en esta zona, son conflictos que son recurrentes, es decir, no terminan de resolverse y de alguna manera no se van a resolver porque los conflictos no acaban y de ahí finiquitan permanentemente, sino que tienen que ver con la manera en que las partes aprenden a convivir juntas, dialogan, negocian de manera regular. Y lo que tenemos en este momento es que la intolerancia, las altas expectativas, la impaciencia que tenemos todos los peruanos y peruanas en este momento no son ingredientes que ayudan al diálogo y que ayudan a una transformación del conflicto. Estamos como uno de los países con el mayor nivel de desconfianza interpersonal. Sí. Y ese es un elemento clave para hacer posible la gestión, la transformación del conflicto. Yo no te creo. Yo no confío en ti. A ver, si a eso le agrega el hecho de que hasta hace pocos meses el gobierno, el Ejecutivo, realizaba estos consejos de ministros descentralizados en diversas regiones del país, donde, valgan verdades, se prometían miles de cosas que luego no se le ha podido hacer seguimiento, que no quedaban en acta, simplemente se lanzaban y se lanzaban y se lanzaban. Eso no está generando un problema mayor, ni siquiera en el mediano, en el corto plazo, porque luego te las voy a cobrar.
Creo que lo que está habiendo es un embalsamiento progresivo, ¿no? De estas expectativas, de estos compromisos, que pueden haber muy buenas intenciones, puede haber mucho entusiasmo en estas reuniones y en estos consejos, pero requiere de una organización, de una planificación, de una estrategia, de un ordenamiento detallado para hacer que esas promesas no queden en ideas y deseos, sino se concreticen. Ahora, un elemento que es clave en lo que es la gestión de proyectos es que hay varios nudos en estos procesos, tanto de diseño de proyectos, de aprobación, de darles el visto bueno, del financiamiento de los proyectos. Y ocurre que muchas veces se promete muy alegremente, los líderes, las comunidades exigen también con mucha vehemencia proyectos, pero que tienen lamentablemente un periodo de aprobación, de gestación. Hasta un bebé toma 9 meses para estar listo de salir, y esos proyectos lamentablemente a veces toman años de años. Chalhuahuacho, para sus pistas y veredas, ha tomado 6 años lograr finalmente ser puestas en un lugar que lo merece y lo necesita. Muchísimas gracias. Giselle Huamaní, especialista en transformación de conflictos, ante esto muy complicado, muy conflictivo, en el país que nos hemos convertido. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses, pero vamos a seguir hablando de este tema, de expectativas, de frustración. ¿En qué punto nos encontramos en este momento los peruanos? La olla está por ya destapar, está por reventar. Después de la pausa.